pasar un trance como el de la muerte, la desaparición física de una persona, que en cierta medida es reconocida como líder, como estratega, como unificador, como esa persona que logra en cierta medida a veces la comunión en algunos sectores que bien coinciden en este tipo de amalgamas que solamente un estratega puede conseguir. Evidentemente ha impactado y mucho. Y como ha generado muchísimo impacto, agradecemos la participación de Daniel Pacerini, que en nuestro programa, en primer término, le pedimos haga una semblanza de José Manuel de la Sota. Ya se ha dicho muchísimo, Daniel. ¿Qué queda por decir de un líder como fue José Manuel de la Sota? Bueno, Julio, la verdad que es muy difícil a tan pocas horas hablar de algo que nos tiene a todos conmovidos, a propios y ajenos. La primer semblanza post-mortem de José Manuel es que produjo una conmoción popular tan grande como quizá la envergadura de su carrera política y del legado de su obra. Creo que la espontaneidad, la emoción y la tristeza con la que el pueblo de Córdoba se volcó a las calles para darle el último adiós el pasado lunes fue realmente conmovedora. No se recuerda en los últimos años una manifestación popular hacia alguien que se iba, ¿no? En un momento donde la política está tan denigrada, tan devaluada, los políticos para el común de la gente hoy parecerían estar en un tercer o cuarto plano, que su muerte, que se produjo de una manera tan repentina, tan trágica, bueno, haya producido este impacto, nos pone a las claras de lo que los cordobeses valoraban y valoran y valorarán la figura de José Manuel de la Sota, un hombre que hizo una carrera política desde muy joven. Hay que recordarle a la gente y sobre todo a los más jóvenes que José Manuel ya a los 25 años, en el año 1974, ingresa a la Municipalidad de Córdoba como secretario de Gobierno de Cacho Coronel. Y a partir de allí comienza una carrera en el año 82, después de la dictadura, donde él fue perseguido y fue preso, y él nunca hizo política con eso porque él decía que haber sido un preso político no lo hacía mejor dirigente. Y él nunca hablaba de eso. Bueno, en el 82 arma la famosa lista verde número 2 con un grupo de compañeras y compañeros y comienza el sueño de la política. Y siempre dentro del marco de la democracia. Va a una elección interna con Raúl Bercoví Rodríguez, pierde, y don Raúl lo reconoce a José Manuel y decide ser candidato a intendente en el 83, pierde con Ramón Mestre. Y bueno, y comienza a partir de allí un proceso político donde él es uno de los impulsores de la renovación peronista. De la Sota perdió muchas elecciones. Sí. Y en algún momento hasta formó parte esto de alguna comidilla graciosa, porque cada vez que se presentaba José Manuel de la Sota, era el candidato que siempre perdía. Era una época en donde Córdoba estaba gobernada por los radicales y él aún así veíamos que tenía una impronta muy especial para tratar de encontrarle la vuelta y volver a y reiterar esa pelea por él siempre decía, por la candidatura. Medio en broma y medio en serio, que los cordobeses lo votaron al final porque se cansaron de verlo perder. Él pierde como candidato a gobernador en el 87, en el año 91, en el 95 no es candidato a gobernador, es designado embajador en Brasil, luego es senador nacional y allí comienza a elaborar una serie de proyectos que lo llevan en el año 98, cuando Mestre decide adelantar la elección. Él decide ser candidato por tercera vez, logra la unidad del peronismo, arranca la primera encuesta de esa elección. De la Sota estaba, creo que estaba cuarto, porque estaba Mestre, Johnson, el voto en blanco y ahí venía de la Sota. Y bueno, comienza un trabajo, comienza a recorrer la provincia, comienza a recibir apoyo de todos los intendentes peronistas y bueno, conforma una propuesta en las cuales me parece que la más importante fue la promesa de la rebaja del 30% de los impuestos. Que fue revolucionaria. Fue revolucionaria. Y logra un triunfo histórico, resonante en una provincia con hegemonía radical. De la Sota el 20 de diciembre de 1998, se van a cumplir 20 años en pocos meses, logra ser electo gobernador. Y aquí hay algo que muchos dirigentes radicales me comentaban el día lunes en el velatorio, como uno de los tantos reconocimientos que ellos le hacían a José Manuel. Mario Negri dijo que de la Sota era un caballero de la política. De la Sota, acordate que gana el 20 de diciembre y asume recién el 12 de julio, o sea, tuvo 7 meses de transición en los cuales de la Sota respetó a rajatabla el acuerdo de no intervenir, no interceder, no opinar
sobre los últimos meses de gobierno de Mestre. De hecho, viajó por todos lados, trató de no tener apariciones públicas en Córdoba para que el doctor Mestre termine su gobierno, y recién cuando asumió, que inclusive lo hace con minoría parlamentaria, hay que recordar que el Congreso se renovó, la Cámara de Diputados y Senadores de Córdoba, que en ese momento era bicameral, se renovó en diciembre del 99, y bueno, tuvo una perfecta convivencia, respetó acuerdos y fue cumpliendo con cada una de las promesas que hizo. No designó nunca a un juez ni a un fiscal, promovió una reforma constitucional que modificó el sistema bicameral a un sistema unicameral, creó el Consejo de la Magistratura y comenzó con una serie de innovaciones que fueron, creo que, su característica política, que transformaron a Córdoba y que lograron hasta el día de hoy que el peronismo, con De la Sota, luego con Schiaretti, ganara por 5 veces consecutivas las elecciones a gobernador en la provincia. Esta idea que él tenía de ser presidente de la nación, ¿te parece que formaba parte, porque mucha gente insiste que a veces era el gran gusto que él se quería dar como líder político? ¿Era tal vez porque ya él entendía que había trascendido la frontera de la provincia de Córdoba y que tenía alguna cosa más para darle al país? Hay que recordar, Julio, que José Manuel, siendo muy joven, en el año 88, participa de la interna abierta acompañando a Antonio Cafiero como precandidato a vicepresidente, donde pierden con Menem y Duhalde. Él ya era un dirigente con proyección nacional. Fueron los impulsores de la renovación, fue uno de los primeros dirigentes opositores entonces en salir a apoyar al expresidente Alfonsín cuando fue la sonada cara pintada, y eso obviamente también marcó un rumbo, fue un innovador y un gran demócrata. Él siempre decía que los candidatos debían surgir por el voto de los afiliados y por la decisión de la gente, no por el contubernio ni por la rosca, y luchó siempre por eso. Y creo que ya después de terminar su primer mandato de gobierno, en el año 2003, él había tenido una posibilidad, después de la crisis del 2001, de postularse. Duhalde decide que sea Néstor Kirchner el candidato del peronismo para enfrentarlo a Menem. Y bueno, De la Sota comienza un camino que, gobernando ya con tanto éxito una provincia como Córdoba, en el año 2015 se presenta definitivamente como precandidato a presidente, pierde las PASO con Sergio Massa a nivel nacional, pero hay un dato no menor. Le gana a Macri en Córdoba. Todos decían que Macri acá le iba a pasar el trapo, y De la Sota le gana a Macri. No le alcanza para ser candidato a presidente y bueno, comenzó a amasar ese sueño. Él decidió no ser más candidato a gobernador y desde el día que perdió la PASO empezó a trabajar y a ver de qué manera podía lograr ser el presidente de los argentinos. Sí, él ponía una condición, que había que lograr la unidad primero del peronismo y luego la unidad de todos los argentinos. Y él hablaba de ser presidente por 4 años, para comprometerse con la gente y no enamorarse del poder. Bueno, qué cosa, ¿no? Esto era el compromiso que De la Sota tenía en el marco de ese pensamiento que lo proyectó a esta campaña a nivel nacional. De hecho, ya había empezado con la recorrida en algunos barrios populosos y en algunos partidos dentro del conurbano bonaerense. Antes de ir a la pausa, Daniel, quiero que, ya sea como hombre de Unión por Córdoba, hombre que lo ha conocido desde el plano político personalmente y también como amigo, ¿qué es lo que más te ha impactado de esta despedida tan prolongada, pero que creo que ha llenado de emotividad a cada uno de los cordobeses? Me comentabas que pasar frente al Colegio Carbó con el cortejo fúnebre te dejó una de las imágenes que más te ha impactado en el marco de esta despedida. Sí, la vuelta del destino quiso que De la Sota falleciera prácticamente en la misma fecha que se conmemora la Noche de los Lápices, que fue el hecho que De la Sota lo inspiró y lo motivó para hacer el boleto educativo gratuito. Cuando el cortejo dobla por Avellaneda para agarrar Avenida Colón, me sorprendió y me emocionó ver a docentes, alumnos fuera de la Escuela Carbó agradeciéndole a José Manuel el boleto educativo gratuito, agitando pañuelos y pancartas celestes y blancas, en un acto que para mí tiene un valor simbólico muy fuerte, muy grande, porque yo sé y todos sabemos, los que lo conocemos y trabajamos al lado de De la Sota en esa campaña, la decisión que significó para él y esa decisión de decir, bueno, vamos a honrar la memoria de esos pibes que dejaron la vida luchando por un derecho y vamos a hacerlo como gobierno. Y la decisión que tomó él fue tan importante que ahora la provincia de Buenos Aires y otras provincias
están acompañando esta decisión de que el boleto educativo gratuito sea un derecho. Eso a mí fue una de las cosas de todas, me conmovieron, pero esa me impactó profundamente. Pero imaginamos que dentro de Unión por Córdoba, entiendo que tal vez esa idea que supo acuñar José Manuel de la Sota fue uno de los principales abanderados de esta estrategia de conformar una alianza o una coalición de varios partidos y que ha llevado al peronismo a gobernar durante varios años. ¿Cómo se sigue sin José Manuel de la Sota? Bueno, realmente es un momento muy difícil, no solo para el peronismo, sino para todos los cordobeses. Nos estamos reponiendo muy difícilmente de un golpe muy duro. Y en el peronismo, la desaparición física de quien fuera el constructor de todo este proyecto, el conductor de todo este proyecto, y que obviamente lo haya hecho de manera tan exitosa, claramente hoy su ausencia delega toda esta responsabilidad en el gobernador Schiaretti, pero sobre todo creo que de la Sota nos deja un legado. A todos los que lo conocimos, a todos los que conocemos cuál es su pensamiento, cuál es su principio en la política, más que nunca tenemos que honrar su memoria defendiendo este gobierno de Juan Schiaretti, cuidando a Córdoba y sobre todo cuidando a la gente. Ese es el mandato que yo interpreto que de la Sota nos ha dejado. Él soñaba ser presidente de los argentinos y siendo un gran humanista, él admiraba mucho la figura de Martin Luther King, de Nelson Mandela y del Papa Francisco. Él tomaba siempre una frase de Jorge Bergoglio que decía que solo la unidad supera el conflicto. Y él siempre, aún con adversarios, con dirigentes con los cuales tuvo enfrentamientos muy fuertes, muchos de ellos causados por algunas desconsideraciones hacia él, él siempre supo perdonar porque ponía por delante de su cuestión subjetiva el interés común, el interés colectivo. Y así ha podido reconciliarse con muchos dirigentes, con mucha gente, para ir logrando objetivos en la política y en la gestión. Creo que ese ejemplo de la Sota es el que tenemos que mirar. Él logró cosas que ningún otro gobernador ni siquiera hubiera soñado, pero él siempre fue un innovador y siempre nos decía, en los momentos difíciles, que concentremos toda nuestra energía en buscar coincidencias, que las diferencias las buscaran los otros, pero que nosotros buscábamos las coincidencias, que era la única forma de resolver los problemas, que los problemas no había que administrarlos, había que resolverlos. Y a mí hay muchas cosas de esas que realmente me han quedado grabadas, haber sentido la compañía de José Manuel y la presencia de él en momentos muy difíciles, cuando fueron las inundaciones de las Sierras Chicas, los incendios en Calamuchita. Él iba personalmente a ver los centros de evacuados, estaba arriba de cada cosa. Y si hay algo que yo rescato, Julio, es que con nosotros siempre tuvo un trato, a él no le gustaba que lo tratáramos como un jefe, como un superior, él nos trataba como pares. Y imponía un respeto de su capacidad de trabajo y de su capacidad estratégica, ¿no? Bueno, y la conducción del partido en manos de Schiaretti, ¿entendés que tiene que seguir por el mismo cauce, con la misma forma, la misma metodología? Claramente, todos lo hemos visto, el gobernador Schiaretti está muy conmovido por lo que pasó, pero también sabe que su responsabilidad es muy grande y así nos lo ha hecho saber. El gobernador tuvo palabras de altísima consideración para con José Manuel de la Sota. Él perdió un amigo, perdió un compañero de ruta y sobre todo a alguien que todos soñamos con que fuera el futuro presidente de los argentinos. Sin lugar a dudas hubiera sido el mejor. Ese era nuestro sueño y el sueño del gobernador Schiaretti. Ahora todos los peronistas y todos los que entendemos que esta es la forma de llevar a Córdoba adelante, tenemos que seguir acompañándolo, fortalecer nuestros espíritus. Y reitero, nuestra obligación, y este es el mandato que nos ha dejado de la Sota, es cuidar a Córdoba, cuidar este gobierno y seguir trabajando para ser cada día mejores. Daniel, los especialistas en psicología dicen que a veces se puede medir perfectamente bien cuánto lleva superar una crisis como la del duelo, cuando hay una persona muy querida, una persona muy estimada, muy allegada, con ese tipo de pérdidas que a veces la muerte provoca, generando una profunda desazón en cada uno de los espíritus. En política, ¿estos duelos se tienen que superar más rápido? ¿Pueden ser sobrellevados de otra manera? Claramente creo que nosotros sí, primero, por lo que representa José Manuel de la Sota para todos nosotros, tenemos que cuidar a su familia, a su madre, sus hijas, sus nietos,
Ellos sí deben tener plena tranquilidad, tienen que estar en paz para elaborar este duelo, para encontrar consuelo y resignación en un momento tan duro por una muerte tan inesperada y tan trágica que obviamente hace aún más grande la tristeza. Hacia ellos tiene que estar destinado ese momento. Nosotros tenemos la obligación, porque así lo hubiera deseado José Manuel de la Sota. Yo estoy seguro que si lo hubiera tenido la oportunidad de escribir una voluntad, era que nosotros no tuviéramos mucho tiempo llorándolo. Que la mejor forma de honrarlo, de rendirle homenaje, es estar trabajando al día siguiente, porque estamos gobernando la provincia, estamos haciendo lo que él soñó durante muchos años y pudo conseguir, que tenemos que cuidar ese objetivo, trabajando, haciéndolo de la mejor manera y honrando su memoria, innovando, buscando consensos, y sobre todo nos dejó un mandato, que es el de unir a los cordobeses y unir a los argentinos. Vos estabas trabajando en un perfil como futuro candidato a la Intendencia de Córdoba y casualmente trabajabas en este proyecto con Natalia de la Sota. Así es, estamos trabajando, claramente estamos ahora en un impasse, porque estamos de duelo, porque estamos con esta tragedia, y seguramente en los próximos días recomenzaremos la actividad, porque también ese es un sueño inconcluso de todos los peronistas de Córdoba y sobre todo José Manuel de la Sota, que en el mes de diciembre charlamos con él y bueno, le contamos con Natalia cuál era nuestro objetivo y obviamente nos impulsó a que lo hiciéramos y nos dio recomendaciones muy precisas. La primera de ellas, que uniéramos a todos los peronistas. Y en eso estamos trabajando, no solo para cumplir el sueño de la Sota, sino para lograr un objetivo que tantas veces nos resultó esquivo a los peronistas de Córdoba. Bueno, imaginamos que Natalia también contará con el desafío de tratar de encarnar desde su lugar todo lo que pudo su padre, ¿no? Claramente es una dignísima hija de su padre, tiene una enorme inteligencia y una enorme sensibilidad. Si hay una característica que siempre lo distinguió al doctor de la Sota, fue complementar una inteligencia y una capacidad extraordinaria. No conozco ni creo que voy a conocer a un dirigente político con semejante inteligencia, con semejante capacidad de seguir aprendiendo todos los días, sumada a una pasión impresionante. Él hacía las cosas con una determinación y cada objetivo que se ponía adelante, cuando fracasaba en el intento, lo reintentaba con más fuerza que en el primero. Esa capacidad innata no la he visto en otros dirigentes y eso creo que engrandece la figura de José Manuel de la Sota. Daniel Pacerini, te agradecemos porque sabemos que para mucha gente es muy difícil hablar de un hecho tan repentino y conmovedor como el que ha acontecido. Mucha gente se siente desde desprotegida porque de la Sota era un líder, se reconoce esto en muchos sectores hasta a nivel nacional y sabemos que para ustedes, los propios, los del palo, les es muy difícil hablar de una cosa tan reciente. Te agradecemos que hayas tenido la voluntad de poder hacerlo en este momento. Muchas gracias. Te agradezco, Julio, la oportunidad de hacerlo y el respeto con el cual se trató este tema. Gracias.